Y si uno quiere cocinar, por ejemplo, ¿qué son las cosas que necesita primero? Para poder cocinar, ¿qué sería de las cosas más básicas que uno necesita? ¿Perdón? Energía. Bueno, no siempre creo que las personas tienen la energía o ganas para cocinar, pero algo más, necesita algo más tangible. Necesita los materiales y ¿qué más? Por ejemplo, usted tiene arroz, pero solo eso hay en su cocina, nada más, ni ninguna otra cosa. Puede hacer el arroz. ¿Qué ocupa? Ocupa la olla, el agua, el pascón, otras cosas para poder hacerlo. Entonces, para cocinar uno necesita sí o sí los materiales. Entonces, para un cristiano que quiere anunciar el evangelio, sí o sí, ¿qué es lo que necesita? Necesita la palabra, ese es el material del cristiano. Entonces, por ejemplo, un cristiano nunca ora, nunca lee. Cuando le toque predicar, ¿cómo le va a ir? Mal, por ejemplo. Usted nunca ha cocinado en su vida y de repente lo mete a un restaurante a hacer un plato, ¿cómo le va a ir? Muy mal también. Entonces, cuando alguien se acerca necesitando el evangelio, uno necesita tener la palabra, uno necesita estar armado en ese sentido. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera carta de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande en razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, aquí la palabra dice, siempre preparados para presentar ¿qué cosa? La defensa. Pero hay que estar preparados de vez en cuando o siempre. Entonces, por ejemplo, si alguien llega a hablar con usted de la palabra, ¿usted qué necesita estar siempre? Preparado. ¿Usted siempre está preparada? Sí. ¿Y usted? Depende. Entonces, por ejemplo, aquí se mete a alguien desconocido y comienza a hablar feo, a insultar, decir una cosa, decir otra cosa. ¿Usted cómo, qué haría? ¿Se acuerda como allá en el seminario? Pero no tan feo, pero ¿qué haría? Bueno, pues supongamos que esa persona es un poquito más de diálogo y quiere debatir, pero dialogar. Bueno. Bueno, vamos a ver cómo será esa defensa. Vamos a ver cómo sería su defensa. Entonces no está preparado para defender. Entonces, por un ejemplo, en un equipo de fútbol hay varios tipos de defensas, ¿no? Hay defensas que son muy inteligentes, es decir, saben posicionarse muy bien. Les anticipan las jugadas, cortan los balones y muy sencillo. Hay defensas que son más duros, no son tan inteligentes tácticos, pero si usted viene, le echa cuerpo y ya se lo bota. Hay otros que de una vez se barre y lo pega. Entonces, hay varios tipos de defensas, ¿verdad? Pero lo importante, sea como sea, pero en defensa, ¿qué es? Hay un dicho que la gente dice, puede pasar la bola, pero no pasa el jugador. Entonces, por ejemplo, espiritualmente, ¿qué tipo de defensa son? ¿El que pasa el jugador y la bola o solo uno de los dos al menos? Entonces, si un defensa no se posiciona bien, no tiene buen físico, buena táctica, buena inteligencia, ¿qué pasaría con su equipo? Entonces, nosotros también siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa. Entonces, por ejemplo, la gente que estudia tiene que defender su qué al final, su tesis. Pues, ¿qué es defender la tesis? O sea, pues no sé, yo no la he hecho, pero le hacen preguntas, ¿no? Sobre su tesis. Bueno, creo que ahorita tiene que hacerla. ¿Usted la hizo? ¿Qué le hacían?
pero la tiene que exponer en un tiempo exacto. Ajá, la expone. Y después le hacen preguntas, Ajá. poniendo en duda como algunas cosas. Ok, ¿cómo le fue? Bien. Bien. Bueno, usted, Natalie, ¿no presentó su tesis? Ok, ¿cómo le fue? Bien. Entonces, tiene que estar. Si usted no defiende bien su tesis, ¿qué pasa? Si usted no presenta bien su tesis, no la defiende bien, ¿qué le pasa? ¿O qué le va a pasar más bien? Entonces, ¿cómo tiene que estar para presentar la defensa de la tesis? Bien preparado. Entonces, nosotros para defender el evangelio siempre, ¿cómo hay que estar? Bien preparado también. Entonces, eso es lo que dice aquí esta palabra. Pero uno, ¿con qué necesita prepararse? Con la palabra misma también. Entonces, por ejemplo, hay gente que aparentemente vive muy bien. Tiene casa grande, carros muy lindos, o buena profesión, se viste bien, pero que tenga tantas cosas necesariamente significa que se sienta bien o viva bien. No siempre. Y por eso Dios a nosotros nos da el privilegio de poder compartir la palabra con ellos. Ayer con unos pastores fuimos a visitar otro pastor que vive por Río Regado. Este pastor comenzó a pastorear hace como un año, creo, y tiene una iglesia ahí en Río Regado también, cerca donde él vive. Él es contador privado y tiene un espacio bien grande, un terreno bien grande, y digamos, él como o en el sentido humano está muy bien, digamos. Tiene una casa grande, casa bien bonita, tiene varios vehículos también. Ustedes saben que es un Maserati. Tiene un Maserati, tiene una Homer también, Mercedes-Benz, etc. Entonces le va muy bien y está construyendo un salón de culto. No sé cuántos cabrán, tal vez lleguen a entrar en 200 o 300, pero creo que quiere hacerle segunda planta, etcétera. Y tiene animales de granja, ¿no? Ovejas, caballos, cabras, etcétera. Y perros de raza, ¿no? Con Pedigree, Dobermans, Rottweilers, así, etcétera. Entonces, en el sentido humano, le va muy bien, ¿verdad? Espiritualmente, no sé cómo se sentirá. Yo creo que se siente muy bien, porque su iglesia va creciendo. Creo que dice que tenía como 100 o 150 personas congregando, más o menos. Pero no siempre que uno sea materialmente bendecido significa que lleva una buena vida. En la primera carta de Corintios, capítulo 15, primero versículos 8 al 10, dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bueno, primero, aquí habla de que todo lo que nosotros hacemos es por ser nosotros o porque la gracia de Dios está con nosotros. Entonces supongamos que un día David trae 10 personas a un culto y las 10 se quedan. Imagínense, entonces pasaríamos de ser como 14 a 24. Entonces, luego le entra un pensamiento. Yo tengo menos que todos estos hermanos y yo traje más que todos estos hermanos, un ejemplo, ¿no? Entonces, si comienza a recibir ese corazón, ¿cómo vería a los demás? ¿Verdad? Como menos, yo los traje, usted nunca invita, nunca trae, pero yo sí. Pero hay gente que así le pasa, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, por ejemplo, si así trae 10, fue por él, no, sino por la gracia de Dios que tuvo con él. Luego del versículo 45 al 49, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo.
¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, hay dos tipos de hombres. El primer hombre es el terrenal, luego el celestial. Entonces, hay mucha gente que siempre tiene un tipo de expresiones como me siento vacío, no sé por qué me falta tal cosa, no me lleno con X cosa. Y hay gente que se enferma de tener tantos pensamientos. ¿Ya? A veces no puede dormir, no puede comer y el corazón se siente inseguro y vacío. Entonces siempre buscan con qué llenarlo. Cosas, emociones fuertes, algunos con vicios, deporte, música, fiestas. Pero después de hacer tales cosas, el corazón, ¿cómo vuelve a estar? Vuelve a estar vacío. Por ejemplo, cuando ustedes, Dana, se sentía vacía, ¿qué hacía? Nada. Cuando eran sus tiempos antes de venir al pasacalle, ¿cómo era su corazón? No sentía nada si estaba vacío. ¿Y qué hacía para llenarlo? Nada tampoco, ni fuerza tenía para llenarlo. Lo quería llenar con una cosa, con la muerte. ¿Y por qué? ¿Qué pensaba usted acerca de quitarse la vida? Entonces, se iba a llenar con la muerte. Así, con algo mínimo quería llenarse. El corazón siempre busca con qué llenarse. Pero bueno, gracias a Dios no le dejó, ¿verdad? Si no, no estuviera aquí. Le llenó con otra cosa, no con la palabra. Así le rescató. Pero había un abogado que se llama, o se llamaba, no sé, Luis. Y en ese tiempo, aquí en Costa Rica estaba el pastor Daniel Cho. Y él le llamó para pedirle comunión. Entonces el pastor dijo que sí, que llegara. Entonces cuando este abogado llegó, por lo menos para aquel tiempo, llegó con un Mercedes-Benz de último modelo. Entonces cuando el abogado se bajó, el carro que él tenía eran de los que abren la puerta para arriba. Así, de ese tipo de carro él tenía. Entonces él le decía, pastor, yo tengo dinero. Yo tengo una oficina en Miami y tengo una oficina aquí. Tengo un buen hogar, tengo 2 hijas que estudian, pero no tengo paz. Tengo un vacío. Y para tratar de llenar ese vacío, yo me metí en drogas. Así él le dijo. Entonces tenía un buen auto, buen dinero, buena familia, pero se sentía vacío. Entonces, en el corazón humano hay dos cosas. El primer hombre, que es el hombre de la tierra, el terrenal, tiene todo. Pero el que es ese hombre terrenal, le hace falta el segundo hombre, que es el celestial. Mientras no tenga el segundo hombre, el hombre terrenal siempre va a estar vacío. Entonces, ese vacío, ¿de dónde viene o por qué se siente y cómo se soluciona? Primeramente, quitando el pecado mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es lo primero. ¿Verdad? ¿En qué año usted recibió la salvación? ¿2000 qué? 2022 o 23, por ahí, ¿verdad? ¿Y Natalie, en qué año? 22, ¿con quién? Bueno, ok. Entonces, por ejemplo, antes de que recibiera la salvación y después, ¿era el mismo tipo de vida? Fue diferente, ¿no? Yo iba cambiando. Entonces, cuando recibió la salvación con aquel primer corazón que tenía, ¿qué fue pasando? Se iba quitando. Que antes solo tenía el hombre terrenal. ¿Cómo le hacía falta al hombre celestial? El corazón, ¿cómo estaba? Estaba vacío. Después de que llega el hombre celestial, entonces el corazón se comienza a llenar con la palabra. Entonces, según un estudio psicológico, no me acuerdo cómo era el estudio, pero decía que el peso de la soledad es casi tan dañino como fumar 25 cigarros diarios. Así mencionaba. Entonces, hay gente que siempre le gusta estar muy aislada, muy sola, pero finalmente la soledad llega a ser incluso peor que los vicios. Por eso el Señor nunca nos permite estar solos. Por ejemplo, cuando Jesús enviaba a los discípulos a predicar, ¿cómo los enviaba? ¿Solitos o en parejas? En parejas.
Entonces, desde siempre la vida de fe ha sido solo o también con otros, con la iglesia, con el Señor, con los hermanos, para no estar solo, porque ese es el peso de la soledad. Entonces, la iglesia lo que hace es abrir nuestro corazón. Satanás lo que hace es cerrarlo. Por eso siempre a mucha gente le cuesta tener la comunión o comenzar a predicar, porque Satanás no quiere abrirle su boca. Entonces, por ejemplo, cuando alguien agarra confianza, ¿habla mucho o habla poco? Dice hasta tonteras o solo cosas inteligentes. Hasta tonteras dice, ¿verdad? Que ya tiene confianza porque el corazón está abierto. Por ejemplo, usted llega a una reunión y no conoce a nadie. Usted les va a hablar así como que fueran ellos dos, no, creo que tampoco, o sí. Nadie que usted conoce, nada. No piense de más, no piense tanto. Si es de trabajo, le dice porque tengo que hacer cosas, pero si es así como que yo fui voluntariamente. Entonces, así pasa. Por ejemplo, si uno tiene un corazón cerrado, ¿qué es lo que también se cierra? La boca. Entonces, por ejemplo, cuando alguna persona se enoja con otra, se le cerró el corazón. Por eso no le hablo. Por eso pasa. Cuando usted se enoja con alguien, le pasa hablando normal, como si nada. O no tanto. A veces. A ver, Natalie, cuando usted se enoja con alguien, ¿le habla o no le habla? No importa, cuando se enoja. Pero no le habla. A ver, cuando usted se enoja, ¿le habla con quien se enojó o no? Depende de qué. Si necesito algo, le hablo, pero sigo enojado. Y usualmente uno se calla. Cuando mi esposa se enoja conmigo, no me habla. Así. Y luego yo la molesto y o se enoja más y me grita o se contenta. Pero hago que me hable. Porque el corazón cerrado es boca cerrada. Corazón abierto es boca abierta. Por eso, ¿a quién le cuesta más tener comunión y compartir? Que tiene el corazón cerrado. Aquí el versículo 47 al 49 dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, cuando Dios nos recupera su imagen por medio de Cristo, nosotros, es decir, traemos la imagen del celestial, es ahí cuando se comprende la razón de la vida y se encuentra el propósito de la vida. Por ejemplo, ¿cuál es hoy en día su razón de vivir? Bueno, sí, claro, si no tuviera palabra vida ya no tendría. Pues cuando no tenía palabra, ¿cuál era su razón de vivir? Ninguna, ¿verdad? Pero ya cuando llegó la palabra, poco a poco fueron saliendo razones para conservar la vida, ¿o no? Entonces, por ejemplo, la diferencia entre los animales y los humanos esencialmente es que los animales en sí no necesitan una razón para vivir. Simplemente nace y vive, y si muere, muere. Pero el animal no busca diciendo, voy a buscar ser el mejor hámster del mundo, así, ¿verdad? ¿O no? Voy a ser el gato más valiente que hay, ¿o no? O los perros dicen, voy a ser el perro más fiel que hay. O solo viven. Solo vive, solo come, vive y hace sus cosas. El animal no tiene esa capacidad, no tiene la razón de vivir, pero el ser humano es diferente. Entonces, por ejemplo, el ser humano que en su vida no tiene una razón para vivir, ¿qué sería? Como un animal, ¿verdad? Pero ustedes sí tienen razones para vivir, ¿no? Entonces no son animales. Entonces, si el humano tiene una razón para vivir, ¿por qué vive? ¿Por cuál razón vive? El 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La Biblia nos dice las cosas que no son buenas y las cosas que son buenas para nosotros. También dice que quiere que en nosotros cuál imagen esté manifestada.
¿La terrenal o la celestial? La celestial. Entonces, logrando la imagen del celestial se puede ver la mano de Dios, la ayuda de Dios en la vida, también en la familia. Por eso es necesaria también la congregación, es decir, la cobertura de la iglesia, porque es la que sostiene nuestra vida. Ejemplo, el que tiene hogar y el que no tiene hogar es el mismo tipo de vida. Ejemplo, ¿cómo es una persona que vive sin hogar? ¿Vive con dirección o sin dirección? Sin dirección. Entonces, en la vida espiritual, entre las personas que en su corazón tienen iglesia y las que no, ¿es el mismo tipo de vida? Tampoco, porque tampoco tiene dirección. En el libro de Salmos, capítulo 119, Salmos 119, versículo 42, Salmos 119, versículo 42 dice: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Entonces, mientras escuchamos la palabra, el Espíritu Santo en nosotros nos da las respuestas del corazón. Por ejemplo, mucha gente quiere recibir la respuesta de Dios, pero para recibir la respuesta, ¿qué ocupa escuchar? La palabra de Dios. Y por eso es importante oír, escudriñar y tener la cobertura de la iglesia. Entonces, Dios siempre habla, pero Dios habla por medio de ¿qué? De la palabra. Si usted dice, voy a ir a la montaña para estar más cerca de Dios, ahí le va a llegar la respuesta. Usted dice, voy a quemar papelitos en la fogata para que Dios me así le contesta. No, le contesta por medio de la palabra. Entonces, siempre que uno pase cerca de la palabra, sí o sí, tarde o temprano, ¿qué es lo que va a poder escuchar? La voz de Dios. No literalmente que la escuche en su oído, porque Dios no tiene cuerpo, no tiene cuerdas vocales que la hagan tener vibración. Ustedes verán siempre hay gente que dice, y Dios me habló tal, pues eso no, eso no pasa. Dios habla en el sentido de que pone un sentir en el corazón, eso sí, pero no es que Dios le habla. Si usted escucha una voz y no hay nadie, sí tiene que asustarse, ahí sí tiene que asustarse, y que Dios habla por medio de la palabra. Entonces, el ser humano tiene mucho sentir. Como el ser humano a veces tiene un sentir, pero el sentir es temporal muchas veces, como hablábamos al inicio. Pero cuando una persona tiene un sentir que viene de parte de Dios, aunque pase el tiempo, ese sentir se apaga. No se apaga, sino que se mantiene. Entonces muchas veces el Señor en nosotros pone un sentir que, aunque a veces uno lo quisiera ignorar, o pase el tiempo que pase, ese sentir no se quita. ¿Les ha pasado? ¿O todavía no? Vamos a ver, ¿qué sentir cree usted que Dios ha puesto en su corazón? Aunque usted tal vez no lo quiera, no le guste, pero siempre está ahí. Eso sí me gusta, güey. Bueno, está bien. ¿Desde hace cuánto, digamos? Dice, o sea, dice, qué pereza servir, pero siempre sirve. Dice, no es de Dios, por un ejemplo. Bueno, a ver, ¿usted ha tenido algún sentir de Dios que usted dice, no quiero seguirlo, o siente que no es suyo, pero siempre está? Bueno, puede ser, sí. La diaconisa. ¿Usted quiere ser diaconisa? Creo que no. Pero tiene ese tipo de sentir. ¿Desde hace cuánto? Bueno, pues vamos a ver, Natalie. Que igual la BF tiene que llevarla aquí y allá en Corea también, ¿verdad? Creo que la vez como que me costó más fue cuando que pidiera ir a la iglesia. Ah, sí. Duró mucho para decidirse. Es que no sé, me gustaba vivir sola. Es decir, no quería venir, ¿verdad? Pero al final, ¿por qué vino? Entonces, cuando hay un sentir que no siempre se siente propio, pero se mantiene, pasa el tiempo y se mantiene, a veces puede ser un sentir del Señor. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de sentir, ¿qué es lo que necesita? Acercarse primero a la palabra.
Que muchas veces la gente tiene impulsos momentáneos, pero si es un sentir que viene del Señor, eso siempre continúa. Eso en la vida de uno no siempre tiene que decidir por sí mismo. Uno primero tiene que consultar a Dios todas las cosas. Entonces, siempre que nosotros nos enfocamos en la voluntad de Dios, tenemos el respaldo de Dios. Quien anda con su propia voluntad, ¿el respaldo de quién tiene? De nadie. Tiene que respaldarse solito. Pero el que sigue la voluntad de Dios y el que no sigue la voluntad de Dios, ¿cuál de los dos es prosperado? El que sigue la voluntad de Dios. Mientras uno haga su propia voluntad, difícilmente puede ver la ayuda de Dios. Pero el que se alinea con la voluntad de Dios puede tener la certeza de que Dios no le va a desamparar. Y para poder seguir la voluntad de Dios, uno mismo tiene que despojarse de lo propio. Entonces, ejemplo, anunciar el evangelio no depende de la capacidad nuestra, sino de seguir la voluntad de Dios y también tener la misericordia de Dios. Ejemplo, mucha gente no predica porque siente que no es elocuente, siente que no habla bien o siente que no explica bien. Hay gente que por eso no predica. Pero Moisés hablaba bien. Moisés ¿cómo peleaba con Dios? Ya, Dios, yo estoy viejo. Tengo 40 años viviendo en un desierto. No puedo hablar bien. ¿Y Dios le hizo caso a lo que Moisés le decía? No le hizo caso. Entonces le va a hacer caso a la persona aquí. Dios, es que yo no me aprendo versículos. Dios, es que yo no sé predicar. Dios le va a hacer caso a esas excusas. No, tampoco. Entonces, sí o sí, ¿a ustedes qué les va a poner a hacer? Va a predicar. Algunos se resisten, pero sí o sí, Dios le va a poner a predicar. Que Dios siempre pone delante de nosotros las personas que Él ha preparado para escuchar la palabra. Por eso siempre es importante guardar la palabra. Una vez el pastor en un servicio dominical hace tiempo, él estaba diciendo que, por ejemplo, cuando uno está en situaciones difíciles, ahí es donde uno procura escuchar un montón de palabras y guardarlas y que esas palabras le ayuden. Pero cuando en la vida no hay ningún problema, entonces la gente escucha como, qué linda palabra. Yo creo que esa palabra es para tal persona y tal para tal otro. Tal no vino, se la perdió, era para él, así. Pero cuando uno no está en una mala situación, es ahí cuando tiene que guardar la palabra que escuche. Para cuando le llegue la mala situación, sacar qué cosa? La palabra que guardó. Pero si usted no guarda nada y le llega la mala situación, ¿qué palabra puede sacar? Ninguna. Entonces ahí es cuando la gente se queja con Dios, pero es porque no guardó ninguna palabra. En el libro de Mateo, capítulo 12, Mateo, capítulo 12, versículos 34 y 35. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Entonces, lo que la palabra dice es que todo lo que uno habla o hace, ¿de dónde surge? Del corazón. Por ejemplo, si una persona es bondadosa ya por su naturaleza, de su acción o de su hablar, ¿qué sale? Bondad o generosidad. Si alguien es quejoso o iracundo desde el corazón, luego ¿qué le sale? Eso mismo. Entonces, por ejemplo, si uno del corazón tiene fe, ¿qué es lo que habla? Si no tiene la fe, habla incredulidad. Entonces, por ejemplo, yo siempre molesto a Natalie. Siempre hace así. No tengo plata. Así. Si se ponen las manos así. Dice, no tengo plata. Así. No tengo plata, esto, lo otro, mi mamá aquí, mi mamá allá, etcétera. Y solo se queja y se queja y se queja y se queja y se queja. Y dice, siempre que se levanta, dice, no, es que mi mamá esto y esto. Y tuve que hacer esto y esto. Y luego cuando se acuesta tarde, no, es que me acuesta tarde porque mi mamá esto y esto. Y me da risa porque un día en la noche, pasada la medianoche, se puso a limpiar, haciendo la limpieza del día siguiente. Entonces ella piensa, yo limpio en la noche, entonces en la mañana no limpio porque ya está limpio y me levanto tarde. ¿Qué pasó? La mamá le dijo, a las 7 de la mañana en San José. Tuvo que irse en la madrugada, no volvió casi nada. Pues. A mí me dio mucha gracia.
Y ahí estaba quejándose, quejándose. Y yo siempre la molesto. Pero, porque lo que uno habla, lo que uno hace, es reflejo de qué cosa? Reflejo de el corazón. Una vez yo estaba en Panamá eh, y bueno, creo que la iglesia de Panamá sí ha ido creciendo. No sé, creo que actualmente entre 40 o 30 miembros habría. Cuando yo estaba allá, o cuando yo fui allá, habían tal vez unos 10 o menos. Y vivíamos en la casa con los pastores, entonces pues todo es notorio. Por ejemplo, si Natalia hace algo o no hace algo, se nota fácil o no, porque es un lugar más pequeño. Si fue un lugar más grande, es un poquito más difícil. Pero en una casa es muy fácil darse cuenta de todo. Entonces una vez, bueno, yo creo que yo la veo un vaso y lo puse y se volcó, pues, y bueno, ya está limpio y lo dejé ahí. Y ya me fui. Pero luego pasó la pastora por la cocina. ¿Y qué creen que pasó ahí? Ajá, y luego, sí, me gritó. Pero luego me dijo algo que no se me olvidó que me regañó, pero esa frase sí me acuerdo. Que me dijo es que la vida cotidiana que uno lleva es el reflejo de la vida espiritual. Si uno cotidianamente vive muy desordenado, ¿cómo estaría el corazón? Desordenado. Entonces al principio yo pensé, ¿qué tiene que ver la gordura con el hinchazón? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero es cierto, cuando en su corazón se siente mal, anda mal, su vida cotidiana, ¿cómo anda? Mal también. Entonces la vida cotidiana es el reflejo de la vida espiritual, por eso aquí habla de el corazón también. Por eso aquí, cuando vemos, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, él no se inventaba cosas grandes o filosóficas, sino él siempre testificaba y también siempre llevaba una vida de negarse a sí mismo. Él perseguía la iglesia, pero cuando se encontró con Cristo, luego él cambió. Entonces, la evangelización de Pablo, si bien él era muy preparado, no era algo muy académico, sino su predicación era algo más real, era algo de lo que él vivió, era su testimonio. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene que dar charlas o conferencias, la vestimenta tiene que ir de acuerdo a qué? Al público, ¿verdad? A la ocasión. Y el vocabulario o el léxico a usar también tiene que ir de acuerdo. Okay. Entonces, supongamos que a usted le toca una charla para los adolescentes, 12 años, 11 años, por ahí. Pero usted llega en saco y corbata y usando lenguaje muy técnico. A ver, diga alguna palabra que usted considere técnica, en alguna cosa. Que bien podría decirlo fácil, pero es técnica. Eso pasó de hecho de callar Ajá, cuando había que hacer ajá, los que eran universitarios decían cosas como muy de caricatura y que ajá, se nos perdía. ajá, sí, algo así. A ver, una palabra técnica, por lo menos en su trabajo. Ajá, Se me ocurre este color. Gire la figura de 360 grados. ajá. Bueno, 360 grados es girar sobre su mismo punto. Estaban hablando ahí de los cuadrantes. Bueno, sí, yo tampoco les entendía a los que estaban explicando, era muy raro. Pero, por ejemplo, en los cristianos hay una palabra que es muy famosilla, es, por ejemplo, es la hermenéutica. Antes yo la escuchaba y yo decía, yo no sé qué es eso, esos fijos de esos que juegan de teólogos, así escuchaba yo. Pero, ¿qué es la hermenéutica? Hermenéutica. Yo lo había escuchado, pero nunca lo había buscado. Y estábamos con unos pastores y habíamos quedado de visitarles a su casa este martes que viene. Y luego el martes por la noche, ellos hacen como un tipo de estudio bíblico. Entonces la pastora nos estaba diciendo, bueno, ustedes llegan en la tarde y tal vez usted en la noche nos da una clase de hermenéutica. Yo, así, sí, está bien. Y luego yo me puse, ¿qué es hermenéutica? Y ya luego ya entendía, es la correcta interpretación de los textos bíblicos, estudiando su contexto, o sea, no sacar textos de contexto en ese sentido, como su interpretación adecuada. Pero yo ni sabía yo qué es hermenéutica. Y así yo me puse a buscar. Entonces, por ejemplo, si usted toca una charla con adolescentes
lleva detrás saco y corbata y usa, no sé, vocabularios de medicina o muy técnicos, a ellos les va como interesar o captar su atención. Probablemente no. O si es una charla con adultos o personas bien preparadas, pero usted va en pijamas, hablando como habla la gente de TikTok, digamos así, ese vocabulario, como la que pone la gente en los comentarios, ¿no? Ustedes saben. Entonces, ese público, ¿cómo le va a percibir? ¿Verdad? Entonces, uno en ese caso tiene que hablar y vestirse de acuerdo a la ocasión y de acuerdo a la audiencia. Entonces, Pablo, cuando él daba su testimonio, predicaba, él se ponía muy técnico. Él siempre usaba un lenguaje que podía los demás entender. Entonces, uno no tiene que usar un lenguaje muy complicado. Simplemente Pablo testificaba con su testimonio de cómo Dios cambió su corazón. Porque Pablo, ¿por qué perseguía a los cristianos? Él pensaba que ellos estaban mal. Entonces, él en su propio pensamiento de servir a Dios, los perseguía a ellos. Pero ya luego Cristo se le mostró, entonces él luego que testifica, yo pensando que servía a Dios los perseguía, pero luego Dios me mostró que no era así, ya él cambió. Entonces de esa manera él testificaba. Entonces no depende de uno, sino de la gracia de Dios. Entonces, por ejemplo, supongamos que David lleva una vida muy desordenada y desastrosa. Entonces, si David tuviera que predicar de sí mismo, ¿quién escucharía? Nadie. Pero él predica de sí mismo o debería predicar de Cristo. Entonces, aunque sí, tal vez tenga una vida medio, pero ¿cómo era la vida de Cristo? Entonces, hay gente que piensa como, es que yo aquí, yo allá, pero uno no va a hablar de uno mismo. Uno va a hablar de lo que Cristo hizo. El Evangelio llegó a nosotros como teoría o en poder. En poder. Entonces, el poder no está en nosotros, sino en la palabra que nosotros recibimos. Volviendo al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, recibiréis poder. ¿Usted recibió poder? ¿Es poderoso o no? Bueno, hay que probar si vive con ese poder. A ver, Natalie, ¿usted tiene el poder? No, no lo tiene, la pensó mucho. ¿Verdad? No tiene el poder. ¿Poder de qué? Hay que leer más la Biblia. Pero ¿tiene el poder o no? Entonces, aunque Dana sea Dana, si Dana comparte la palabra, la gente se podría salvar o no. Tiene ese poder. No por ser Dana, por el poder que tiene. O Natalie, yo no sé cómo predicar a Natalie. ¿Usted ha predicado con alguien? ¿Cómo le ha ido? No me han insultado mucho. ¿Cuándo fue la última vez que predicó? Algo mi abuela y la ciudad. Bueno, yo pensaba que iba a decir que hace meses. Pero está bien. ¿Pero tiene poder o no? ¿De qué? Entonces, a nosotros el Espíritu Santo nos acompaña, también nos ayuda en qué hablar, qué decir. El Espíritu Santo no inventa ni habla cosas bonitas, sino simplemente habla la palabra nada más. También dice, me seréis testigos. ¿Un testigo qué es? Alguien que vio, ¿verdad? Ejemplo, supongamos que hay un juicio y luego llaman a David para testificar, pero David no lo vio y tal vez ni lo escuchó, solo se enteró. ¿Eso cuenta como testimonio? No cuenta. Y yo creo que en el juicio de Johnny Depp con Amber Heard, creo que me parece que ella llamó a la hermana al estrado para testificar. La hermana estaba diciendo, sí, él hace aquí, él hace allá. Entonces le preguntan, ¿usted lo vio? No. ¿Usted lo escuchó? No. Ella me contó.
Ese testigo sirve. No sirve, entonces no sirvió su testimonio. Pero si Dios dice que vamos a ser testigos, significa que nosotros vamos a ¿qué? A ver qué es lo que Dios va a hacer, cómo Dios va a salvar también. Y la gente, siempre mucha gente rechaza por el evangelio, nos rechaza, porque mucha gente como ve el hecho de ser libres de pecado como algo muy lindo, como una locura. Hay gente que ve, por ejemplo, el ser santo como algo como por lo cual estaba agradecido o como una locura. Y así sucesivamente. La primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 17, dice, y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. A ver, ¿usted se salvó de qué? Del pecado. Entonces dice, a los que se salvan, esa palabra, ¿qué se hace? ¿Qué dice? A los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. ¿Verdad? Eso es la salvación. Pero supongamos que David no cree en el evangelio y dice, no, yo tengo que esforzarme para ser salvo. Usted es un hereje, nadie se salva por lo que Cristo hizo, uno se salva siendo bueno, haciendo la ley, etcétera, etcétera. Entonces, para los que se pierden esa palabra, ¿cómo es? Dice, una locura. Entonces, si ustedes predicarán con la gente, o predicarán tal vez más seguido, siempre habrá gente que le considere como loco. Hay gente que tal vez sí le reciba, pero hay gente que le va a considerar como loco o loca. Así la gente nos va a considerar, eso así pasa. Entonces siempre va a haber gente que esté en contra, que pelee, que refute o que nos considere locos. También anunciando el evangelio siempre va a haber dificultades. No es que no vaya a pasar ninguna cosa de estas. Pero por medio de predicar es cuando la gente puede llenarse de gozo, porque también puede salvar las almas. Así pasa. Por ejemplo, cuando su amigo tuvo el choque, ¿se acuerda? ¿Yo qué le dije? Pero a usted, ¿qué le dije? Le dije duro y suave. Lo suficientemente duro para que lo hiciera y lo suficientemente suave para que no se oscureciera. Entonces yo qué le dije, bueno, si va, ¿qué tiene que hacer el domingo? Tiene que traerle. Pero quedó como fruto o no. Pero quedó un fruto. Pero quedó un fruto. No era el objetivo principal, pero quedó un fruto. Ah, bueno. Bueno. Al seminario, ¿no? Al seminario fue. Sí, bueno. Al seminario, por lo menos. Pero hay un fruto, ¿no? Ese fruto, ¿cómo le hace sentir? ¿Gozoso o no? Pues sí, con gozo, ¿verdad? Si usted predica y alguien se salva, ¿cómo se siente? O tal vez no le predicó y le salvó, pero que lo invite y se salve, ¿cómo es? Es igual, no es el mismo fruto, el mismo gozo. Yo no soy una persona, no voy a decir no soy una persona empática, en realidad yo, por alguien sufriendo o llorando, que usualmente yo no me conmuevo. Yo entiendo cómo se sentirá o asumo cómo se sentirá y pues, si yo estuviera ahí sería igual, pero hasta ahí no tengo mucho tacto en la empatía. Y pues, entonces cuando la gente llora por alguna razón, yo no sé qué hacer, solo me le quedo viendo, ¿verdad? Y una vez estábamos predicando con una señora ahí en Desamparados. Ella, bueno, era de otra iglesia, pero la habíamos visitado porque ella participaba de la Academia de Coreano en ese tiempo, entonces visitamos un día por la tarde. Ella ya se había conectado a varias como enseñanzas y cultos y había participado en algunas actividades, entonces algo conocía el Evangelio. Entonces estábamos predicándole y yo le leía un versículo, creo que era Colosenses, donde dice que como todo nuestro pecado fue perdonado,
y se puso a llorar. Entonces, yo solo me quedé esperando a que dejara de llorar. Ya ves que estaba de bote y bote lágrimas y jalando mocos, y yo solo me quedé así, esperando que dejara de llorar. Y luego, y luego seguí, y luego ya seguí. Pero, claro, igual yo me sentía gozoso, nada más que yo soy un poco esfinge en demostrar lo que siento. No siempre lo expreso o lo muestro. Mi papá es igual, mi familia es igual. A veces, por ejemplo, eh, como el hermano Jesús, que es el hermano de Ríos de Vida, que vinieron el día jueves, y está casado con mi hermana. Entonces, mi esposa me preguntó, ¿y su hermana viene? Y yo, no sé. Al final sí llegó. Como ella con la mamá y la hermana es muy pegada, pero yo con mis papás y mis hermanas, no. Entonces, ella no entiende cómo yo soy tan despegado, yo no entiendo cómo ella es tan apegada. Así pasa muchas veces. Y como yo le escribo a mi papá porque a veces siento que no le escribo, hola pa, ¿cómo está? Bien, usted, bien, gracias. Le pongo así y me pone así y ya termina la conversación. Así la conversación de nosotros. Entonces, ya, en ese sentido siempre me ha costado mucho ser. No soy una persona que siempre suele expresar, pero no significa que yo no sienta gozos ni nada, yo sí lo siento. Entonces, cuando uno predica o invita y la gente se salva o escucha, Dios que da al corazón el gozo. Entonces, el que vive triste, ¿por qué razón? No, que no predica, simplemente. Que vive lleno de pensamientos, ¿por qué vive lleno de tantos pensamientos? Porque no predica. Es cuando ustedes pasan tan oscuros, ¿por qué es? Que no predique. Si usted pasara predicando, sí o sí que tiene que estar repitiendo y hablando la palabra. Entonces, ya usted está oscuro y predica y tiene que decir la palabra, usted solito se exhorta. Y ahí se quita su pensamiento. Pero ustedes pueden saber, cuando ustedes están más oscuros, no están predicando. Cuando ven a uno oscuro, no ha predicado tampoco. Pero cuando ven a algún triste, algún enojón, algún quejón, ¿por qué será? Que lo predica. Que el que predica, ¿cómo vive? Vive más feliz, vive gozoso, vive viendo la mano de Dios. Y esta persona siempre deja los frutos. Por último, en Colosenses, capítulo 2, versículo 2, Colosenses 2:2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, después de conocer al Señor, Él nos reconcilió primero y también nos hizo como embajadores. Entonces, un embajador es como un tipo de representante, ¿no? De otro país, estando afuera. Entonces, si usted es embajador de Dios, ¿a quién representa? A Dios. Si Natalie es embajadora de Cristo, ¿a quién representa? Ya, usted ha estado hablando con la embajada de Corea, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido? Bueno, ¿y la embajada de España? Entonces, por ejemplo, supongamos que hay un embajador negligente que no hace bien su trabajo, que dice, sí, ahorita le llega la respuesta, un día le contestan. Ejemplo, entonces, ¿qué concepto se forma en la persona? Ah, si así es él, ¿cómo será el resto? Igual o peor. Entonces, supongamos, ¿usted vive como cristiano o no? ¿Cómo vive un cristiano? Usted vive como cristiana, afuera, afuera. Aquí todo el mundo vive como cristiano, pero afuera. Ajá. ¿Cómo vive un cristiano? Testificando, predicando, así. Usted dice a los compañeros, antes de comenzar la jornada, oremos. Encomendémonos a Dios y pone todo el departamento a orar y luego comienza su... Sería bueno. Sería bueno. A ver, aquí vive como Natalie y afuera cómo vive. Gracias mucho de las cosas de la iglesia, hermano.
Ajá, cosas como qué. como de actividades hermosas o de lo obligatorio. Bueno, entonces, supongamos que Natalie se junta con el grupo de amigos que tiene. Entonces Natalie, por ejemplo, dice algunas tonterías aquí, algunas tonterías. Es un ejemplo, ¿no? No piense que así es, yo no sé. Y David también dice una tontería aquí, una tontería allá, Dana también, un insulto aquí, un insulto allá, un ejemplo. Entonces, ¿cómo somos embajadores? Luego, aquellos, ¿cómo van a percibir si así nosotros viviéramos? Si haces eso, hermano, luego, ¿qué va a pensar? Ah, así es esa iglesia. Así, hay gente que tiene prejuicios, por ejemplo. Ah, si así está el cristiano, todos los cristianos son de tal manera. Así piensan. Pero por eso nosotros tenemos que vivir no conforme a nosotros, sino conforme al Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros abrimos la boca, que hablar la palabra, no inventar cosas, no testificar, orar. Uno nada más debe repetir lo que oyó o repetir solo lo que leyó. Entonces, cuando habla lo que oye, o sea, cuando habla lo que oyó por medio de la palabra, cuando habla lo que leyó por medio de la palabra, eso que habla, ¿qué lleva? Ahí lleva el poder. Si habla solo lo suyo, ¿qué lleva? Nada. Pero si habla la palabra, lleva poder. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero curiosamente, los cristianos que en su palabra tienen poder son los que menos hablan. Aquí en esta iglesia hay muchos mudos, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, 4. Y luego, ¿quién más es mudo? El hermano Noé no habla tanto. La hermana Graciela sí habla un poquito más, de ahora casi no habla tanto. ¿Quién más no habla? El chamo habla mucho, pero no habla las palabras. Así. Entonces la mayoría son personas que no hablan. Pero curiosamente a esos que no hablan, ¿qué les dio? Entonces, ¿qué tienen que hacer? No es lo que les gusta, no es su naturaleza, pero ahí hay que hablar o no, porque la palabra que habla lleva poder. Por ejemplo, supongamos que usted, un caso fantástico, usted se encuentra una lamparita y frota la lámpara y de verdad sale un genio. ¿Y usted qué haría? Y el genio le dice, siempre son tres, pues usted dice, el genio le dice, tiene 5 deseos. Entonces, ¿usted qué haría? ¿Le pide los deseos o no? ¿Verdad? Pero se los pide así, con miedo, genio, vea usted, así, o le habla, cúmplame tal deseo. Con seguridad, no. Porque, ¿quién tiene el poder de cumplir ese deseo? El genio. Entonces usted le dice, genio, ¿será que usted me da una botella de coca? Así le pide. Usted me puede dar plata, así le va, ¿cómo le pide el genio? ¿Verdad? Entonces, en nosotros está el poder, entonces, ¿cómo debería hablar? Con miedo. Llega Dana donde una persona le dice, ve, es que usted tiene un ratito para escucharme, así le tiene que hablar. Así le habla. Jefecito. Pero ¿cómo tiene que hablarle? Porque espiritualmente, ¿quién es más grande? Porque él es embajador de la empresa, pero usted es embajador de quién. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Quién tiene más autoridad? Entonces, ¿cómo debería hablarle? ¿Con más seguridad o no? A ver, en su empresa, ¿quién es más grande? Pero espiritualmente, ¿quién es más grande? Es como debería hablar, no con irrespeto, no, sino con poder, diferente. Porque Dios dice, en el mundo, ¿qué es lo que está encima del mundo? Primero la iglesia, luego ya el Señor. Pero la iglesia está por encima del mundo. Entonces Dios nos dio el poder sobre este mundo. Dice que el mundo no se enseñoreará de nosotros. Pero nosotros debemos guiar y dirigir este mundo o ser dirigidos por el mundo. Entonces, ¿cómo tendría que vivir? Ay, ¿cómo lo va a hacer? Ay, ¿cómo? Ya en la práctica.
ya en la playa. Entonces, por ejemplo, usted va mañana a trabajar, ¿y qué? Se queda congelado. Usted mañana va a trabajar y ¿qué? Solo trabaja y se vuelve, ¿qué va a hacer? Ah, ¿cómo? A ver, si yo fuera un compañero suyo, ah, ¿cómo? Ujú. A ver, hábleme como que yo fuera un compañero suyo. Bueno, puedo llegar ahí. Ah, ¿cómo? Que si no lo hace aquí conmigo, con ellos tampoco. A ver, Ahorita, como te estoy contando que me voy a casar y para mucho de este en igual. no, pero hábleme como que yo fuera ellos, no como le hablaría a ellos. Sí, sí. Habla de que Dios que van ya. Dios. Inyectando de ellos que Dios joda. Por esto, que diman, mira este, amalan, seis, y aquí have un gato. You could be up there with the thing, but Ujú. ¿Y ustedes sintieron el poder o se sintió miedo? Un poquito bastante. A ver, Natalie, yo soy Tiffany. A ver. O Joshua, o esos amigos suyos. Ah, sí. Bueno, ya fuera tan de Timony, recuperó de la vida. Basta. No. A ver. Ajá. Entonces está heavy. Híjole, muy. En primer lugar, que yo tengo la visa aquí. Básicamente yo pensé que no le o sea, sí que saben que me iba a dar la vida porque Dios me lo prometió y Dios pues sabía que me iba a dar la vida, pero sabes que me iba a terror porque sentí que no me iba a dar ese tiempo. Estaba te piensa no te lo voy a dar la visa, te voy a dar la visa, entonces ese es esto que es. ¿Sintieron poder o solo sintieron esto? Así. Solo creo que solo para sacar ese sticker revisarían la predica ustedes. A ver, ¿usted tiene amigos en su empresa? No me imaginé. A ver, entonces, ¿cómo le hablaría a un compañero suyo? No, ahora mañana, usted llega mañana, ¿cómo le habla? Ajá. Sí tiene poder, pero no usa el poder. Por ejemplo, usted es un futbolista, está en el campo, ¿tiene que patear con la bola o sin la bola? Por ejemplo, la bola está por allá y usted se va corriendo solo delante del portero y le da una patada al aire. ¿Mete el gol? No, ¿qué ocupa tener? La bola, ¿no? Entonces, ustedes están yendo a sus campos de trabajo, de amigos, sin la bola, y patea, golpeando el aire. Pero, ¿qué es lo que tiene que pegarle? Con la bola, ¿verdad? Tiene que meter el gol. Tiene que dar con poder. ¿Quién le respalda? A ver, Dios. Entonces, si Dios le respalda, ¿cómo debería hablar? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, más fuerte. A ver, se volvió capacitación de evangelismo este culto. Muy bien.
Y la iglesia tiene que crecer. Pero ¿cómo va a crecer si nadie comparte? Dice, ¿cómo escucharán si no fueran enviados? Dice, ¿verdad? Y aquí están los enviados, pero no hay ningún mensaje. A ver. Ajá, ¿cómo? Ahora usted tiene poder, entonces ¿cómo tiene que hablar? ¿Cómo hablaría ya teniendo poder? Si usted fuera jefa, ¿cómo hablaría? ¿Me puede hacer un favorcito? Así la hablaría. Tal vez dan así. Así, no sé, las hermanas de aquí cuando piden algo, lo hacen temblando la voz. Por favor. Así como haciendo que la voz tiemble. Natalita. Y así hacen. Entonces, ¿qué significa eso? Miedo para pedir algo. ¿Les han visto que cuando alguien quiere pedir algo siempre da mucha vuelta? O cuando escriben para pedir un favor, hola, buenos días, ¿cómo está? Todo lo largo solo para pedirle el favor, por ejemplo, ¿no? Bueno, tal vez David no, pero normalmente la gente hace así, ¿verdad? Pero sí. Por ejemplo, su jefe, ¿cómo le habla a usted? ¿Seguro o con miedo? Pero no sé si habla con seguridad, habla en modo gorila. Habla corporativo. A ver, ¿su jefe cómo le habla a usted? No se me tira todos, pero deja rápido. Sí, entonces, básicamente, jefe, yo soy el jefe, él es mi peón, tome, hágalo, ¿verdad? El jefe tiene seguridad, yo soy el jefe, él no, lo que yo mando, ¿quién tiene que hacerlo? Es al lado, y si no quiere hacerlo, lo despido, ¿eh? Así, ya, habla seguro, ¿no? O manda seguro. Natalie solo está segura cuando pelea con la mamá, ahí sí, nada más. No, pero mami, así, deme plata. Así, eso sí, con seguridad. Entonces, ahí ustedes tienen el poder, pero no usan ese poder o no. Como la iglesia de Cartago, ¿cuántos años? Este año en septiembre, ¿cuántos años cumpliría? 4. Entonces, por ejemplo, bueno, una iglesia de 4 años, tener 14 miembros, mucho o poco. Por ejemplo, las iglesias de fuera, en un año, ¿cuántos tienen? Claro, ellos tienen otras cosas, ¿no? Dinero, como milagros y bendiciones, y eso que a la gente le llama la atención. Pero excluyendo eso, no sé, cuando yo recién llegué, fui con el hermano José a visitar a un pastor, se llama Esteban Arizpe, es de Perú. Él tiene su iglesia cerca de Paseo Metrópoli. Él es, creo que de línea neopentecostal. Y creo que él tiene 5 años ahí, 5 o 6. ¿Saben cuántos congregantes? Yo no sé, pero él dijo, ¿saben cuántos congregantes decía que tenía? Creo que eran 150. Entonces, por ejemplo, entonces en 4 años, tener 14 no fijos, más o menos 9 fijos, y unos 5 que a veces sí, a veces no. No porque le falte, sino simplemente no vienen. Entonces, eso es como manifestación de que viven con poder o no. No, entonces, si los hermanos vivieran con poder, entonces, ¿cuántos estarían aquí? Porque, por ejemplo, el Evangelio tiene poder, ¿no? De salvación, dice Romanos 1. Dice, y que es salvación para todo aquel que crea, así dice. Entonces, si un hermano comparte, yo comparto ese salva, y ese salva, entonces llega. Entonces, si comparte así con fuerza y con poder, entonces la gente vendría o no. Pero los hermanos a veces no invitan por miedo o invitan con miedo. Por ejemplo, tal vez algunos para el seminario bíblico decían, vea, hay seminario tal día, pero si no puede los 3 días, venga un día, sí, por ejemplo. Pero ¿cómo debería invitar? Venga. Pero como algunos dicen,
venga los 3 días y si no puede, entonces en otro. Así, eso es invitar con poder, por ejemplo. Si así invita, ¿quién llega? Nadie. Entonces, tal vez, ¿por qué casi nadie nuevo llegó a esta ocasión? Entonces, ¿ustedes consideran que para este seminario invitamos con poder o no? Que invitando con poder, al menos más hubieran llegado, ¿no? Que Dios los querría traer. Entonces, por ejemplo, para este domingo, ¿cuántos creen que lleguen? 9. Si vivimos como estos últimos meses, nadie nuevo va a llegar. Es más, algunos hermanos hasta faltaríamos, ¿no? ¿Verdad? No sé, los hermanos hay que estarlos invitando. Eso no me gusta. A los hermanos hay que estarles invitando, hermano, venga al culto, así. El hermano solito tiene que llegar o no. Entonces, si los hermanos viven con poder, entonces, ¿crece o no crece? El año pasado, pues, hemos insistiendo un poco ahí ya. No solo 3, sino ya por lo menos, al menos entre 9 y 14 ya personas. Pero sería como delante de Dios, para nosotros sería bueno o adecuado que este año terminar con el mismo número con el que empezamos. Entonces, si así nos pasara, ¿cómo nos podríamos presentar nosotros delante de Dios? Podríamos decir, Dios, es que usted no trajo a nadie, así, echando la culpa a Dios. No, que Dios querría traer a la gente, ¿o no? Pero, ¿por qué no todavía? Porque nos falta el poder. No nos falta el poder, nos falta usar ese poder, ¿o no? Porque el de los talentos, cuando negoció, ¿qué obtuvo? El fruto, ¿verdad? Sí, duplicó. Entonces, si uno negocia con los talentos, con el evangelio, si uno comparte con poder o invita con poder, ¿qué llega? Entonces, por ejemplo, si aquí cada semana, cada hermano invitara con poder, entonces al menos varios nuevos ya fijos habrían, ¿o no? Pero no hay. Entonces llevamos 5 meses lo que va de este año. En estos 5 meses, ¿cuántos nuevos han llegado al culto? Solo los que habían llegado aquí y luego se fueron, pero nadie los invitó, ellos fueron. Creo que algún volante vieron. Pero así, aparte de ellos, ¿quién ha venido aquí al culto? Solo aquel brasileño. ¿Y quién más aquí al culto de aquí? Ah, bueno, la de ella ya había venido, pero hay nuevo. ¿Cuál visita? Lo mismo que ella. Nuevos así, y por invitados el brasileño Juan, ¿verdad? ¿Quién más? Pues, ¿por qué a uno le cuesta acordarse? Porque no llegan. Si llegaran siempre, no, uno se acuerda o no, no llegan. Entonces, eso hay que, como hacer a los hermanos que comparta con poder. Entonces, ¿cómo es hablar con poder? Así, el culto no se termina si habla con miedo. Que si de aquí se va con miedo, mañana llega con miedo. Usualmente yo termino más temprano, ¿verdad? Sí, yo sé, porque hermano David está así, ya me tengo que ir, que madrugar. A ver, la otra semana va a venir un invitado suyo, ¿o no? ¿Saben en qué sentido le estoy preguntando? Por la fe, ¿verdad? Uno o más. O al menos uno. Entonces, entre esta semana y la otra, ¿qué tendría que hacer? Hacerle venir, obligarlo a venir. Porque el Señor, ¿cómo le decía en la parábola? ¿La fuerza los a entrar o no? Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que forzarlo a entrar. ¿Cómo lo va a forzar? Así, me acompaña al culto el domingo. Así. Se tiene que decir, el otro domingo vamos al culto. A tal hora esté listo en X lugar o en tal lugar. Así o no. Así, ¿verdad? Así debería ser. Por ejemplo, usted está coordinando con alguien alguna cita en tal lugar y usted tendría que decir, por ejemplo, hay dos maneras. Manera uno, ¿le parece si nos vemos tal día, en tal lugar, a tal hora? O decirle, cuando usted pueda.
¿Cuál sería la manera adecuada? ¿Correcto o no? Pero entonces, ¿cómo tiene que así invitar? Entonces, ¿cómo tendría que invitar? En tal lugar, no se vaya antes de que termine el culto, almuerce ahí. Hay gente que es, hay gente con excusas que dice, sí, pero yo hasta las 11, para las 11 empieza la prédica. Si no, no se va y se queda hasta el almuerzo, así obligándolo a entrar. Entonces, este domingo va a venir alguno nuevo, ¿verdad? Invitado suyo. Entonces, entre mañana y el viernes, ¿qué hay que hacer? ¿Con qué? Vamos a ver. Pues sí, tiene la fe. Entonces, ¿qué pasaría el domingo? Muy bien. A ver, Natalie. Este domingo, ¿qué va a pasar? ¿Quién? 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 Ustedes saben en qué sentido estoy preguntando yo, ¿verdad? ¿En qué sentido? No, no, a ver, ¿en qué sentido estoy preguntando quién? Por la fe, ¿quién va a estar aquí? ¿Quién? ¿Quién? No, está repitiendo lo que han dicho. Por la fe, ¿quién va a estar el domingo aquí? Invitados suyos. Sí, ¿quién? Sí. ¿Quién? Ese es un dato. Y uno llegar para mí. Mi pregunta es muy fácil. ¿Quién? Pero me hago todas las personas que conozco del mundo. Si no, no termino. ¿Quién va a venir el domingo invitado suyo aquí? A ver, ¿quién? ¿Quién? Tal vez el señor que invité cuando fuimos a Bogotá. ¿Tiene un número? No, pero me dijo que ese domingo no puedo, o sea, el domingo después de ese día no podía. De sus amigos. ¿Quién? No, de sus amigos. ¿Quién? ¿Pero usted dijo que vino mi mamá? Sí, yo digo que sí. ¿Cómo no? ¿Quién? Tal vez. Ajá. Hoy, mañana, el viernes y el sábado, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo? Ajá, ¿cómo? Ajá, ¿con? Ajá. ¿Cómo le va a pedir con poder que venga? Le voy a dar comida. No, eso es darle la opción de venir. Parecido. Entonces, si con poder invita, ¿quién va a estar aquí el domingo? La famosa Tiffany. Yo no la conozco, yo siempre la escucho. No que yo me acuerde. Pero sí, yo no me acuerdo. Ustedes saben que yo no me acuerdo de las caras ni los nombres. A menos que es alguien que vea siempre. Creo que tenía pelo como rojo, ¿no? Algo así. Bueno. Entonces, aquí el domingo, ¿quién va a estar? Ajá. ¿Y quién va a estar el otro domingo? Ajá. ¿Quién va a estar este domingo? No sabe porque no conoce los nombres de sus compañeros. Bueno, entonces, ¿quién? No se fue a nombrar a todos. Pues ya no podrá almorzar solo. Entonces, para invitar con poder, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Abrir la boca o no? Porque así, si no hacemos esto, ¿cómo la iglesia va a crecer?
si por arte de magia la gente llega, ay, quiero meterme ahí a esa casa. La gente así ni sabe que aquí hay culto, ¿cómo va a meterse hacia la casa? Así la gente de repente nomás llega. No, por la invitación. Sí, por la invitación llega. Entonces, hay gente que ve tal lugar, pero si no le invitan, la gente no entra. Es por la invitación. Si ustedes cuántos meses más quieren pasar sin que la iglesia crezca. Así pues, si la iglesia no crece, ¿cómo va a comprar carro? ¿Verdad? Si la iglesia no crece, ¿cómo va a pagar su propio alquiler? El de la iglesia. Si la iglesia no crece, ¿cómo va a pagar alquiler y remuneración? Si la iglesia no crece, ¿cómo va a pagar carro, alquiler, remuneración y los gastos básicos y de actividades? Así. Y si la iglesia no crece, ¿cómo va a crecer más para invitar a otros? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Invitar. Sí, si no, entonces otro mes va a pasar sin que nadie venga. Entonces, hasta que cada uno al menos no traiga uno, así siempre vamos a estar haciendo los cultos. Porque así pasando ya 5 meses, nadie nuevo se queda. Entonces, ¿qué refleja eso de nosotros? Que somos egoístas. Yo escucho para mí, aprendo para mí, el otro no me importa. Pero el Señor así vivía egoísta. No, nosotros tampoco, así. La iglesia tiene que crecer. Sí o sí, u opcionalmente. Sí o sí. ¿Cuánto tiempo más quieren estar en una iglesia de 14 personas? En una casita pequeña nomás. Más que se va una. Entonces, en vez de 9 fijos, 8 fijos. ¿Verdad? Así, con eso hay que. Entonces, por lo menos el domingo, ¿qué testimonio habría? Ay, aquí están invitados. ¿Verdad? Porque entonces, sí, por la fe vive, entonces, ¿Dios qué le da? El testimonio, ¿verdad? El testimonio y el fruto. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar. Uy, de repente les entró el espíritu del diablo. Sí, había que sacar el demonio no quería que hablara, no quería que hablara. Ahí se pegó fuerte el demonio, le tapó el oído, no entendía, no quería entender, pero ya un poquito se aflojó. Sí, ya se salió de ese espíritu. Sí, bueno, vamos a orar para terminar.